Continuando con la transmisión del programa radial, les platicaba que esta tarde quiero compartirles con ustedes nuestra experiencia con el COVID aquí en Canadá. La cita es Isaías 53:4, que dice la palabra de Dios: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Oramos para que Dios sea glorificado, sanando a cualquier persona que pueda estar enferma, no solamente del COVID, sino de cualquier enfermedad, que pueda escuchar y creer que hay poder en la palabra de Dios y que Jesús se ha revelado como su sanador. Y en el contexto de este texto, introduciendo el programa, vamos a tomar dos estudios bíblicos, uno de John MacArthur y el otro de William MacDonald, acerca de lo que ellos explican acerca de Isaías 53:4. El primero dice que aunque los versículos se conjugan en pasado, predicen acontecimientos futuros al tiempo de Isaías, es decir, pretéritos proféticos en el lenguaje hebreo, y en todo esto, Isaías decía que el Mesías sufriría las consecuencias de los pecados de los hombres, es decir, las tristezas y las penas de la vida. Si ustedes se fijan, dice, ciertamente llevó, pasado, Él nuestras enfermedades y sufrió, otra vez el pasado, nuestros dolores. Es increíble que los mismos judíos que lo vieron morir pensaron que era castigado por Dios a causa de sus propios pecados. Mateos nos dice en el capítulo 8, versículo 16 y 17, que encontró un cumplimiento análogo de estas palabras en el ministerio de sanidad de Jesús, porque la enfermedad es el resultado del pecado que el siervo pagó con su propia vida. Primera de Pedro 2:24. Dice la palabra de Dios: y por cuya herida fuiste sanados. Este es uno de los beneficios de la expiación de Cristo. Estimados radioescuchas, le pido a Dios que nos dé una fe que no esté adulterada con la vista. El erudito William MacDonald nos dice acerca de Isaías 53:4 que ahora el remanente sabe y reconoce la verdad en cuanto a él. Confiesan que fueron nuestras enfermedades las que él llevó, nuestros dolores los que él sufrió. Cuando le vimos en la cruz, el Espíritu Santo nos reveló que Jesús estaba ahí por nuestras rebeliones y por nuestros pecados, y para que nosotros podamos tener paz, para que podamos ser sanados. Esta predicación acerca de la sabiduría y sanidad es para creyentes y no creyentes. Este 2022, como les comentaba, aquí en la casa lo terminamos con el COVID y lo empezamos el año con el COVID, porque nos contagiamos todos. Tengo 3 hijos, 2 nietos, pues por los tiempos estábamos juntos y pues nos contagiamos. En ese tiempo mi hija, la mayor, estaba trabajando en otra provincia, y al enterarse de que estábamos nosotros todos enfermos, ella renunció a su trabajo y vino a cuidarnos. Lo que hicimos fue aislarnos cada quien en cada habitación. Gracias a Dios, la casa tiene 5 habitaciones, cada quien nos aislamos, y ella, con su amor y con su servicio, Dios bendiga a mi hija Karina, nos cuidó. A mí me traía el desayuno, me traía el caldito de pollo caliente, estaba pendiente de que tomara Advil, o sea, lo que se necesitaba. Y de verdad que estoy muy agradecida con mi hija por el amor que nos demostró, no solamente a mí, sino a sus hermanos, cómo cuidó a sus hijos, cómo tuvo paciencia hasta que terminara el aislamiento. Y con su lindo servicio nos atendió a todos, hasta que Dios se glorificó sanando. Y como cualquier ser humano, sufrimos los síntomas de esta enfermedad. Y en las noches, cuando yo no podía dormir,
empecé a estudiar este tema que les comparto y deseo con todo mi corazón que si hay algún enfermo entre nosotros, no solo de COVID, de cualquier otra enfermedad, el Espíritu Santo le revele a Cristo como su sanador, como lo hizo conmigo, para su gloria. Y a pesar del gran sensacionalismo en las noticias acerca del COVID, no debemos olvidar que es una enfermedad permitida por Dios para mostrarnos su poder. En la Biblia aparece que el ministerio de Jesús fue un combate contra las fuerzas demoníacas, enfermedades, dolor, problemas, pecados, como resultado del odio satánico hacia la raza humana. Primera de Juan 3:8 dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Pedro, en el nombre de Jesús, sanó a un enfermo paralítico en la puerta La Hermosa. Esto lo leemos en Hechos 3:1. El hombre fue sanado al instante. No era cristiano. La mayoría de las personas sanadas en el libro de Hechos no eran creyentes, solo judíos. Para mí es importante compartirles estos ejemplos que están en la Biblia, porque Dios sana a no creyentes y a creyentes. Y todos estos milagros llevados a cabo en el nombre de Jesús fueron sobre un mundo que no era salvo. En estos tiempos, de Hechos, la iglesia, en estos tiempos, no en el tiempo de Hechos, en estos tiempos, 2022, se ha perdido un mejor método de darse a conocer por la iglesia. Eso nos dice Kenyon en su libro que escribió Jesús el Sanador, quien con el Espíritu Santo ha sanado a multitudes. Y el método de Dios para darse a conocer es también a través de los milagros. La sanidad divina, de acuerdo a la voluntad de Dios, tiene un gran ministerio en la actualidad con la gente que no es salva. Dios los cura para traerlos a Él. Un milagro es Dios moviéndose a través de los sentidos. No se condene por las dudas. Cúrelas familiarizándose con su Padre. La confesión va delante de la sanidad. Como no creyente, estimado radioescucha, no mires los síntomas, sino la palabra de Dios, y asegúrate que tu confesión de arrepentimiento y fe sea valiente y vigorosa. No escuches las noticias ni a las personas acerca de la enfermedad. Aplica la palabra. Es Dios hablándole a usted y a mí. Tome nota de los versículos bíblicos citados y ore hasta que Dios se lo revele. Cristo fue un milagro. El cristianismo es Cristo, viviendo hoy con los hombres. La encarnación y el nuevo nacimiento son de Dios y ambos son milagros. Tenemos que ser hacedores de la palabra. Si Dios dice en la Biblia que Jesús se llevó nuestras enfermedades y dolores, como dice Isaías 53:4, creámoslo, créelo. Hemos sido curados y salvados. La palabra de Dios así lo dice. Si yo estoy diciendo que creo en Dios, tengo que creer también en los milagros. Isaías 53:5 dice, y por su llaga fuimos nosotros curados. Estimado radioescuchas, no escuches a tus sentidos. Da lugar a la palabra. Dios no puede mentir. En Número 23:19 dice la palabra que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no lo hará? Habló, ¿y no lo ejecutará? Esta es la autoridad de la palabra. Acabamos de platicar cómo pueden ser sanados y salvados los no creyentes. En el libro de Hechos vemos los ejemplos. Pero ¿qué pasa con los bebés en Cristo cuando se enferman? Estamos viendo 3 casos. La sanación de los no creyentes, la sanación de los bebés en Cristo y también vamos a ver la sanación de los creyentes ya maduros. ¿Qué pasa con los bebés en Cristo cuando se enferman? Como aún no ha habido un desarrollo o crecimiento espiritual en su corazón, necesitan crecer en la fe. Como dice 1 Corintios 31, 1, 3. Que Dios te revele la sabiduría de sus palabras.
De manera, hermano, que yo no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, porque aún sois carnales. Esto es lo que dice Pablo en 1 Corintios 31, versículo 1 al 3. La sanidad para el hombre de mente carnal, que significa que es gobernado por los sentidos, y es aquel que aún no ha dejado que la palabra dirija y gobierne sus pensamientos. Está gobernado por la carne, lo que ve con los ojos, lo que siente, lo que oye, lo que le gusta, lo que huele. Es un bebé en Cristo, un hijo de Dios dirigido por su cuerpo, gobernado por sus sentidos. Por eso es un bebé en Cristo. Es decir, ha sido regenerado, pero la mente no renovada gobierna su espíritu. Hebreos 5:11 dice que son tardos para oír. Y si Dios, estimado radioescucha, te está reprendiendo ahora, es porque no has entendido la palabra. Y tenemos que dejar ser enseñados por el Espíritu Santo. Hebreos 5:3 dice Dios, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es un niño. Los bebés en Cristo ignoran lo que significa esta palabra de justicia. La entienden poco. Nunca han tenido una experiencia viviendo en justicia. Dios en su gracia dice en Santiago 5, versículos 14 y 16. El método para sanar a los de mente carnal o a los bebés de Cristo. Dice la palabra de Dios. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Escucha con mucha atención estos hechos. Un bebé en Cristo no puede ver que su enfermedad fue puesta en Cristo, pero puede ver a los ancianos, puede oír sus oraciones y puede sentir el aceite de la unción en su frente. Puede sentir las manos de ellos sobre su cabeza, porque vive en el ámbito de los sentidos. La gracia desciende cuando pasa esto y se encuentra con él en esta esfera de su crecimiento espiritual. Si este bebé se hubiera con fe aprovechado de sus derechos y privilegios, habría alzado su mirada diciendo, Padre, perdóname por lo que he hecho, que ha causado mi enfermedad. El Padre lo hubiera perdonado y sanado, pero tiene que ver y sentir para creer, como Tomás, que dijo, cuando vea, creeré. Amadas radioescuchas, cuán grande es la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que desciende a nuestro nivel como no creyente y como bebé en Cristo, y nos encuentra donde aparentemente no podemos aplicar la palabra, porque estamos gobernados por los sentidos. Resumiendo, ya vimos la sanidad para el no creyente y para el bebé en Cristo. Ahora vamos a ver la sanidad para el creyente que se apodera de sus derechos y privilegios. Sus características. Antes que empiece a dar estas características, también quiero decirles que hay muchas enfermedades que pueden terminar en muerte, y también eso glorifica a Dios. Continuando con el tema, ¿cuáles son las características de los creyentes, de los cristianos, que se van a apoderar cuando estén enfermos de sus derechos y privilegios? Primero, para empezar, un creyente enfermo reconoce y confiesa su redención del dominio de Satanás. Número 2, sabe que su padre puso sus enfermedades y pecados sobre su hijo. Número 3, en la mente de Cristo sabe que Él se llevó toda enfermedad. Por lo tanto, su espíritu clama para que esa prueba pase con la gracia y fortaleza de Él. Y es paciente, esperando hasta que Dios alcance su propósito durante el tiempo que dure la enfermedad. Otra característica, el creyente
que tiene confianza en Jesús, gobierna su mente con lo que dice la palabra en Isaías 53:5. Por su llaga fuimos nosotros curados. Aquí está la grandeza de Dios. ¿Se acuerdan que al principio yo les decía que ese es un pretérito profético? Es un pasado profético. Dice, por su llaga fuimos nosotros curados. O sea, ya fuimos curados de nuestras enfermedades actuales. Mientras nuestro cuerpo resiste el virus o la bacteria o lo que sea, o si se pecó, se arrepiente de todo su corazón y es liberado. Y si no pecó, justifica a Dios por todo lo que permite en su cuerpo, porque esa es la soberanía de Dios. Dios nos puede probar a cada uno de nosotros. ¿Y qué pasa con esto? Cuando justificas a Dios por todo lo que permite en tu cuerpo. Como creyente no le pides a Dios que te sane, porque Él ya lo ha hecho. Acuérdense, por su llaga fuimos nosotros curados. Y para un creyente, para un convertido, para un nacido de nuevo, su confianza es el pleno reconocimiento de la absoluta veracidad de la palabra. La palabra va a ser su última palabra y la autoridad en todo lo que está viviendo. Hasta que la palabra de Dios y su cuerpo vuelvan a estar en armonía y salga de la prueba. Cuando un creyente por la gracia de Dios sale de esta prueba y la palabra de Dios y su cuerpo continúan en armonía, va a experimentar esa palabra de justicia. ¿Se acuerdan? Que los bebés en Cristo todavía no la experimentan. Que habla Hebreos 5:13 y 2 de Corintios 5:21. Aquí está la sabiduría, estimado hermanos, hermanas, amigos, amigas que están escuchando. ¿Qué quiero decir con esto? Justicia significa la capacidad para estar en la presencia del Padre o del enemigo o de la enfermedad sin ningún sentimiento de inferioridad, condenación o conciencia del pecado. Los que viven justamente por la gracia de Dios o que conocen por la palabra que son la justicia de Dios en Cristo, son y serán maestros absolutos sobre las circunstancias, enemigos y enfermedades. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Este es el poder de la palabra en 2 de Corintios 5:21. Estimados hermanos y hermanas que me están escuchando, nosotros adquirimos experiencia en la palabra de justicia cuando descubrimos, porque Dios nos lo revela, que la palabra es la que sana. No solo eso, sino que también puedes orar por otros enfermos y la palabra los sanará. Y va a ser la palabra de justicia que liberará y sacará al hombre del dominio de Satanás, del dominio de esa enfermedad, a la libertad que dice Hebreos 5:14, a la libertad de los hijos de Dios. Yo les quiero comentar que como también mis nietos de casi 8 y 10 años también contrajeron el virus, pues ellos también estaban enfermos, obviamente, y ellos son asmáticos. Ellos podían tener una crisis de asma porque todo esto son enfermedades que afectan las vías respiratorias. Pero para la gloria de Dios les quiero decir, estimados radioescuchas, que yo le oré a Dios por ellos para que esta enfermedad no le llegara a sus pulmoncitos, no les afectara, que no les diera una crisis asmática, que no hubiera la necesidad que se les hospitalizara. Y Dios, por sus muchas maravillas y por su soberanía, escuchó mi oración. Y aquí estuvimos todos en la casa. Era un hospital improvisado con nuestra maravillosa enfermera Karina, que nos atendió a todos. Y les quiero decir que por eso les estoy compartiendo este testimonio.
todo lo que yo vivo es para la gloria de Dios. Y estoy tan feliz de estar empezando el año 2022 con este milagro de la sanidad en mi vida y en la vida de mis hijos, en la vida de mis nietos y sobre todo por el corazón de mi hija Karina. Que Dios la bendiga y la guarde todos los días de su vida, al igual que a todos los demás. Hebreos 5:14 dice, estimada audiencia, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El creyente aquí descrito ha crecido en una vida espiritual en Cristo. Se ha alimentado de la palabra de Dios hasta que la palabra le ha transfigurado, le ha transformado y lo ha alcanzado para que pueda ver el cumplimiento de esta palabra. Por eso ve las enfermedades conforme a la palabra, como ya lo he explicado. Y regresando con esta experiencia del COVID en mi vida y en la vida de toda mi familia, y conforme a lo que dice la palabra de Dios, hoy le glorifico por la sanidad en toda mi familia. Hoy le glorifico, hermanos, porque mi cuerpo otra vez está en armonía con mi espíritu. Hoy le glorifico porque puedo respirar, porque están mis pulmones limpios, porque mis vías respiratorias fueron restauradas. Y lo exalto y dejo testimonio de lo que Él dice en su palabra, que es cierto, que Él no miente. Y puedo decir que Dios quiere sanarte. Aunque sientas dolor, y quiero que sepas que no quiero que me escuches a mí, quiero que escuches al Espíritu Santo, que Él te ayude en tu incredulidad, que en el nombre de Jesús te dé una fe no adulterada por la vista, por los sentidos. Si tú estás enfermo, pídele a Jesús que te revele tu salvación y su sanidad. La palabra de Dios sana, estimada audiencias. Yo no tuviera la autoridad de Dios para compartirles esto si no lo hubiera vivido. Jesús se llevó mis enfermedades, porque su palabra dice que por su llaga somos curados. No le hice caso a lo que mi cuerpo veía, a lo que mi cuerpo sentía. No le hice caso al dolor. Me aferré a lo que dice la palabra, que por su llaga fuimos curados. Si tú estás enfermo, deseo de todo mi corazón que el Espíritu Santo te revele la sanidad que Él envió a través de su Hijo en su muerte en la cruz. Mateo 8:17 dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Esto también incluye, estimada audiencia, nuestras rarezas de carácter, las cosas que son desagradables y antipáticas de nosotros hacia los demás, las enfermedades de la mente, muchas cosas que solamente cuando tú te pones en comunión con Dios, porque los milagros son personales, el poder de la palabra es personal. Si tú hoy decides confiar en Jesús y te apoderas de lo que dice su palabra, vas a poder ser y tomar ese alimento sólido que se alcanza por la gracia de Dios, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esto es lo que dice Hebreos 5:14. Y termino el programa haciendo una oración. Te pido que me acompañes, por favor. Padre, como te prometí cuando yo estaba en una cama, Señor, sufriendo los síntomas de este COVID, te glorifico y te exalto a través de mi testimonio. Te exalto, Señor, por lo que hiciste con mis otros hijos, con mis nietos. Te exalto, Señor, porque hasta nos pusiste una linda enfermera, Señora, mi hija Karina.
porque le pusiste amor en su corazón para que nos sirviera, para que nos hiciera la comida, para que nos estuviera tomando la temperatura, Señor, para que se encargara de la casa, Señor. Bendícela, Señor, porque ella, Dios mío, hizo tu voluntad. Y gracias, Padre, gracias por lo que permites que yo viva, y te ruego, Señor, que lo que tú permites que yo viva, Señor, sea un testimonio para los demás, para los que me están escuchando y para los que están alrededor de mí. Gracias, Señor, por la vida de mis nietos también, Señor. Padre, tu palabra dice en Gálatas 5:16 que andemos en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne. Gracias, Señor, porque me ayudaste a que me deje guiar por tu Espíritu y no por mis impulsos de mi naturaleza pecaminosa, Señor. Gracias también porque tú tienes pensamientos y planes para nosotros que son de bienestar, que son de paz y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Gracias por tu sanidad. Gracias por revelarme de nuevo a Jesús el sanador y por preservar nuestras vidas para que te sirvamos y te glorifiquemos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Estimada audiencia, muchas gracias por estar conmigo. Gracias por la vida, por la salud, aún por las enfermedades. Gracias por los que se han ido y que están morando en los brazos de su Creador. Gracias por los que podemos hoy escuchar la palabra de Dios para ser hacedores de ella. Dios los bendiga mucho. Gracias a Dios que se arreglaron los problemas de transmisión. Voy a subir este audio para que se termine el que se empezó. Y nos vemos la próxima semana. Gracias en el nombre de Jesús. Dios los bendiga. Y tengan una semana muy próspera y muy bendecida. Hasta luego. Soy la abogada Lady Campos, transmitiendo en vivo desde Canadá.